vamos a hablar de la actualidad portuaria y fluvial de la región. Esto es fundamental. Por los puertos de la zona sale más del 80% de lo que exporta el país. Y bueno, y hace a la economía, como decimos, no solamente local y provincial, sino nacional. Para el caso vamos a hablar con Fernando Bazán, que es referente del sector y ha tenido la referencia de acercarse a los estudios de Agofa TV. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vos participás de la militancia en el ámbito gremial empresarial, además de ser empresario, y participás justamente en la CESLA. Correcto. ¿Qué es la CESLA para aquellos que no están al tanto? La CESLA es la Cámara de Empresas de Servicio de Lancha que influye sobre todo el territorio nacional. Es una cámara que creamos hace 7 años y nuclea todos los que son servicios de amarre, servicios de viajes a rada, todo servicio que necesite el buque de ultramar cuando entra a los puertos fluviales. Ahí te posiciona mejor en el micrófono. Gracias. Esto pedimos en vivo. O a los puertos marítimos. También forma parte de FECOI, la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario. Soy con la Cámara de Socios de FECOI y yo por mi empresa también soy socio de FECOI y estoy siendo miembro de la comisión directiva de FECOI. Bueno, ¿cómo estás viendo la actualidad del sector? En teoría se está aplicando esto de la desregulación, que ya entiendo comenzó con Macri, me dirás vos, y ahora está más acentuada con el gobierno de Milei. En realidad estoy muy preocupado, lo digo en forma en primera persona, pero la comisión directiva y los con lo que está sucediendo. Nosotros, yo soy paritario del sector del año 2007, todavía la Cámara no existía, había muy pocas empresas, me invitan a participar o me piden que participe como paritario las 6-7 empresas que en ese momento operábamos en esta zona. Hace el 2007 que venimos reclamando a los gremios la organización de los servicios, que las empresas estén un poco o mejor dentro de lo que es la ley laboral. Lo venimos padeciendo de esa época, pero jamás lo noté como estos 2 últimos años. El maltrato al personal. Te está hablando una empresa. De los gremios, vos decís. No, el de los gremios yo lo que noto es acércate un poquito más. De los gremios yo lo que noto es un descuido, una falta de atención o de prestación a los afiliados. Sí, de parte de la patronal, y te lo estoy hablando yo como empresario. A veces me siento más gremialista o más sindicalista o más o más sindicalista que cualquier otro gremialista. Nosotros, del último caso que me pasó, el rubro nuestro se está haciendo, entramos en una discusión, en la agencia marítima tarifario. Y con el fan de ganar territorio y de tratar de hacer un monopolio, han hecho una competencia muy fuerte, muy agresiva entre ellos, lo cual nos fue arrastrando a nosotros. Cuando ellos se quedaron sin poder a nivel internacional bajar sus honorarios o bajar sus gastos para poder seguir compitiendo entre ellos, o se cayó, por ejemplo, la diferencia de cotización del dólar, en un momento hacía un negocio financiero en la agencia marítima, empezaron a presionar a los proveedores. Y uno, tratando de cumplir con toda la reglamentación laboral, que por donde uno normalmente, que está mal, pero que normalmente la empresa empieza a tratar de reducir sus costos, llega una tarifa que bueno puede seguir bajando. Entonces, lo que se ha logrado es que aparezcan un montón de empresas. Yo hace 30 años que estoy en el rubro y hay empresas, todos los días me van diciendo una empresa nueva, de gente que no son del ambiente, que en realidad no los conozco, que no cumplen con nada. Entonces, o sea, a ver, explicado fácil, ¿empresas de qué? ¿De qué rubro? Del rubro nuestro, todo lo que es servicio, principalmente el servicio de amarre, que en una época fue el servicio que mejor ganancia nos daba a nosotros los empresarios. Hoy ya no es eso, ¿no? Bueno, son empresas que no están legales. Mirá, no son legales. A mí me pasa un cliente una tarifa que le pasa a una empresa que es imposible llegar. Entonces,
eso O sea, es competencia. imposible de bajar los costos Yo no llegaba. para llegar. Pero esto no es un Para tema. llegar es para competir con esa empresa. Exacto, pero esto no es un tema de competencia. Es un tema que ya era irrisorio el número que le pasaban. Y empiezo a averiguar por la empresa. Ujú, Y resulta que la empresa no estaba ni siquiera inscrita en prefectura. ujú. Tiene que estar inscrita en Vos tenés que prefectura. tener una habilitación, una inscripción de empresa para poder realizar distintos tipos de servicios. Ujú, Hay artículos dentro de la ley del registro Polinave que te van dando las habilitaciones para que vos puedas hacer servicio. Yo estoy en un inciso donde brindo servicio de navegación con lubricante, con hidrocarburos ujú. y hago servicio de amarre. Para eso todos los años se renueva esa inscripción y todos los años recibo una inspección de prefectura donde me controla mi oficina, mi depósito, de mis herramientas para trabajar, llámese embarcaciones, los cabos para atar. Entonces, esta empresa no estaba siendo controlada por prefectura porque en realidad no estaba inscripta, era una empresa fantasma. Y ahora, pregunto de la ignorancia, ¿quién permite que operen si son truchas, no están legales? ¿Quién permite? Quiero entender que no está permitido por nadie, que lo que no está controlado. Ujú. Entonces, Pero el control es del gobierno nacional, tiene que ser. el control del gobierno nacional. Ujú. El control el río es nacional, el control es nacional, la jurisdicción O sea, es nacional. prefectura es la debería responsable del control de eso. O sea, entiendo, es gente arreglada, diría en el barrio, con prefectura o con el avale, porque prefectura, No, vos sabés que yo no lo tomo como prefectura como no arreglada. puede desconocer esto, entiendo. Yo creo que faltó un control más fino de prefectura. ¿Por qué? Porque la lancha, por ejemplo, con la que operaban, sí estaba habilitada para amarre. Ujú. Entonces la lancha vos las veías navegar y prefectura controlaba el número de matrícula de la lancha y cuando vos entras en el sistema la lancha sale habilitada. Prefectura lo único que te controla es que lleve la dotación de navegación de seguridad. Ujú. Que en cualquier de ese tipo de embarcación, pues son embarcaciones menores, va un capitán o un patrón y un marinero. Mientras esté esa tripulación embarcada, prefectura no controla otra cosa. No controla si están inscriptos, no le corresponde, ¿no? Ujú. Y no controla el resto del personal que va a bordo. Yo creo que se confió en prefectura en que la lancha estaba habilitada, pero no sabía para qué empresa estaba trabajando. Ujú. Yo tomo una factura de la empresa que facturó el servicio, y ahí es cuando empiezo a investigar de dónde había salido esa empresa porque no la conocía. Presento una denuncia en Prefectura Buenos Aires, en la oficina de Polinave. Ujú. Polinave desconocía la empresa, Buenos Aires. Se dirige a la Prefectura de Zona, desconocen la empresa. Ujú. Se dirige a la Prefectura de San Lorenzo, que es donde tenía puerto de asiento la lancha que navegaba. Y también es desconocida la empresa. Cuando empiezo a investigar un poco más, no tiene empleado inscripto. Ajá. Pero no los tienen inscripto como media jornada, lo tienen inscripto. No tiene empleado inscripto Ujú. directamente. Una Entonces, empresa fantasma. totalmente fantasma. Cuando empiezo a indagar más, esta empresa. ¿Noto un celular haciendo descarga? No sé si es el Oh, tuyo. yo lo tengo en el No, bolsillo. bueno, alejo el mío. Esto es periodismo en vivo. Ahora, ¿quién es el responsable de esa empresa o quién es el titular? ¿Se puede saber? Sí, son dos. La sociedad es una empresa del 2017 que se dedicaba a desembarcar residuos domiciliarios de los buques. Esa es la única función que la empresa en sí podía realizar. Ujú. Por eso también considero que Prefectura, al verla navegar, es muy probable que haya pensado que esa embarcación iba a bajar residuos. Ujú. El El nombre. ¿se puede nombre de saber? la empresa, te soy sincero, no, Sí. es un nombre en inglés, no lo recuerdo. Son dos titulares. Sí. Una agencia marítima por un lado, o el titular de una agencia marítima por un lado, y un funcionario, ex funcionario municipal, hoy funcionario de comunas de la zona, del departamento de San Lorenzo, médico auditor de uno de los gremios. Que esto es lo que más me dolió. Médico auditor de uno de los gremios que tiene que corroborar que el personal esté embarcado. Y esta empresa venía haciendo el servicio ¿Cómo de se amarre. llama? Demos el nombre si se puede. Mariano Soria. Mariano Soria, el doctor Mariano Soria era uno de los titulares de la empresa. De una de estas empresas supuestamente fantasmas. Sí. Ujú. Hacía ya 10 meses que operaba de esa forma. No era algo reciente. Ujú. Entonces, Mariano Soria, bueno, fue precandidato a senador en el claro. departamento de San Lorenzo. dirigente
también médico, digamos, porque forma parte, entiendo, de el gremialismo médico en Rosario. Desarrolla tareas en el ambiente fluvial como médico. También. Un médico que suele ir a bordo. Sí, sí. Bueno, y no sé si sigue estando en aceiteros. Está en aceiteros. Está en aceiteros, creo que era el médico de aceiteros. Está en El aceiteros. sindicato de aceiteros de San Lorenzo. Correcto. Me siento, nosotros justo estamos en negociación de paritaria, entonces en una de las paritarias la Cámara realiza paritaria con el Ministerio y con los gremios. Yo hoy ya no soy presidente de la Cámara, hoy está Martín Mancioni como presidente de la Cámara. Entonces Martín no se puede presentar y me pide si yo puedo ir a la paritaria. Y aprovecho y tiro esta información en el Ministerio. Se labra un acta en el Ministerio donde nos comprometemos. Yo lo manejé más en forma personal, no quise involucrar en esto a la Cámara, donde yo me comprometía como Servirrío y los 3 gremios. Servirrío de tu empresa. Sí. Los 3 gremios que tenemos nosotros a bordo, nos comprometíamos los 4 a realizar una mesa de diálogo para empezar a ver cómo trabajábamos. ¿Cómo son los gremios? ¿Cuáles son? Centro de Patrones. Centro de Patrones. SOMO, Sindicato de Obreros Marítimos, y Marina Mercante. Ponemos fecha y todo para la primera reunión. Creo yo un grupo de WhatsApp. Invito a los gremios que suban a las personas que ellos crean que tienen que subir al grupo. Ponemos fecha del tercer miércoles de cada mes. Cerca del mes digo, mire, yo ya tengo el trabajo que me había comprometido a hacer, espero que ustedes también. Nos juntamos el miércoles que viene. No tengo respuesta. Tengo la respuesta de uno de los secretarios locales de un gremio que me dice que él está de vacaciones. Sugiero que ponga a alguien de su confianza dentro del gremio que participe en la reunión, porque nosotros ya no podíamos seguir dilatando esto, porque empiezan a aparecer más lanchas sin personal habilitado. ¿Cuántas, a ver, independientemente de este tema legal, ¿no? Pero cuántas lanchas no regularizadas, vamos a utilizar esta terminología, hay operando hoy en la zona? Yo tengo... Esto es el departamento de San Lorenzo. No regularizada de muy mala forma. Si no son fantasmas, son casi fantasmas, hay más de 10 empresas. 10 empresas. Sí, de un total de 20 empresas. Operan desde San Nicolás o de Ramallo hasta Timbúes. Sí. Después hay muchas empresas que le falta bastante en todo ese corredor. Ahora, si no tiene empleados inscriptos, ¿qué lo tiene? ¿Bajo la forma de monotributistas? Nada. Hay una empresa que cuando arrancó empezó muy mal. Era el titular, un sobrino de otro funcionario de un gremio. Lo puso como monotributista. Yo planteé en el Ministerio de Trabajo que no podían ser monotributistas y bueno, después lo solucionó dándole porcentaje de acciones de la empresa a los empleados que eran familiares. O lo solucionó. Después existen empresas que a lo mejor tienen el patrón y el marinero que exige prefectura para poder navegar, pero la rotación siguiente no. Por ejemplo, para un servicio de amarre, vos tenés que tener una embarcación con un patrón, 2 marineros y 3 amarradores. Patrón fluvial, para aquellos patrón fluvial. patrón fluvial. No, perdón, puede ser patrón de zona. Patrón de zona. De hecho, te limita a dónde vos podés operar, pero si sos patrón de la zona San Lorenzo, podés operar solamente en donde está resguardado por la prefectura de San Lorenzo. No puede operar en Rosario. Y después podés ampliar la zona. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo es que Mariano Soria, este funcionario, llega a tener una empresa, o que fue funcionario, entiendo también de la Municipalidad de San Lorenzo, fue funcionario, es asesor de varios gremios? ¿Cómo llega a tener una empresa que además no está regular? No lo sé. Yo, primero que... digo, porque, a ver, no manejo mucho el tema, pero para poner una empresa de esas características tenés que poner un capital inicial importante. Sí. Tenés. Mucho. Un capital fuerte. ¿De cuántos ceros estamos hablando? No, una embarcación una embarcación de 2 motores hoy debe estar rondando. Yo construí la última hace un año y cerca de los $200.000. $200.000, o sea, no cualquiera.
No cualquiera. Una Y- lancha con todos los requisitos, porque también tenemos lanchas que navegan sin Y VHF. para tener una empresa, ¿cuántas lanchas tenés que tener? Mínimo. No, depende de tu trabajo, pero vos con una lancha podés tener cobertura de algunos servicios, Ujú. Con una sola. teniendo poco Ujú. movimiento, un cliente chico. Pero tenés que tener como mínimo 2 dotaciones de esas 6 Dos personas que yo te nombré. Claro. ¿Por qué? Porque no O pueden sea, navegar. mínimo 6 empleados. No, más tenés que tener los relevos de esos 6. Más los relevos. Porque ellos tienen que tener su descanso. Claro. Entonces, Bueno, qué bárbaro. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero vuelvo al comienzo y bueno, y se relaciona con esto que decíamos. ¿Cómo está el tema de la desregulación de las políticas de Milei? ¿Ha hecho mejor a la actividad? ¿Ha hecho peor? O sea, ¿se produce más? ¿Se produce menos? ¿Se factura más? ¿Se factura menos? si la desregularización de mi ley va de la mano de esta desprolijidad que yo estoy encontrando, que vos Ujú. liberás, está produciendo un daño en el servicio. Pero no es solamente la competencia desleal que genera. Ujú. El personal que no tiene ningún tipo de profesionalismo, porque esto no sale gente que se lo toman a otra empresa. Ujú. Esto es gente que recién tiene la libreta de patrón, y no es lo mismo ser patrón de un remolcador, ser patrón de una lancha. Claro. El servicio de amarre es muy riesgoso y está poniendo en riesgo la vida humana, y a su vez el buque, cuando vos vas a hacer una maniobra, tiene una responsabilidad sobre la maniobra que depende en gran porcentaje. Así como el práctico es importante, Ujú. la lancha de amarre es muy importante en el servicio Bien. de amarre. Entonces, las agencias que contratan, porque esto no Ujú. consigue el trabajo solo, las agencias marítimas lo contratan Ujú. por una cuestión de tarifa. Entonces, las agencias marítimas le están imponiendo a una terminal portuaria que no controla, porque en realidad Ujú. ellos no son responsables del pedido del servicio, Ujú. pide la agencia marítima, empresas que pueden causar cualquier daño en la terminal, sea legal, sea porque son responsables las terminales portuarias también al final Bien. del accidente. Gracias por esta visita. No, Antonio, gracias a Fernando. vos. Te agradezco Gracias. mucho la atención.